Finales del siglo XVII fueron tiempos turbulentos para España. La dinastía de los Habsburgo españoles, una vez poderosa y gobernante de un vasto imperio global, estaba en declive. Años de guerras costosas y mala administración habían pasado factura. La economía española estaba en apuros, su ejército debilitado y su influencia en el escenario europeo se estaba desvaneciendo. En este contexto de declive, surgió una nueva crisis que hundiría a España y al continente en la guerra, la cuestión de quién sucedería al rey Carlos II, sin hijos y enfermo. Esta crisis de sucesión se convirtió en un punto focal para las tensiones internacionales. Las potencias europeas, percibiendo la debilidad española, vieron la oportunidad de promover sus propios intereses. La posibilidad de un vacío de poder en España, con sus vastos territorios y posesiones coloniales, amenazaba con perturbar el delicado equilibrio de poder en Europa. A medida que la salud de Carlos II se deterioraba, la cuestión de su sucesor se volvía cada vez más urgente, preparando el escenario para un conflicto que remodelaría el panorama político de Europa. Carlos II, el último rey Habsburgo de España, fue una figura trágica cuyas discapacidades físicas y mentales lo convirtieron en un símbolo del declive de la dinastía. Conocido como Carlos el Hechizado debido a sus deformidades físicas y dolencias, que algunos atribuían a la brujería, el reinado de Carlos estuvo marcado por la debilidad y la inestabilidad. Fue incapaz de engendrar un heredero, un fracaso crítico para un monarca cuyo deber principal era asegurar la línea de sucesión. La ausencia de un heredero claro al trono español desencadenó una lucha por el poder entre las familias reales europeas. Surgieron dos contendientes principales: los Borbones franceses, liderados por Luis XIV, y los Habsburgo austriacos, liderados por Leopoldo I. Ambos tenían fuertes reclamos basados en sus lazos de sangre con Carlos II. La posibilidad de que un rey francés o austriaco heredara el vasto imperio español alarmó a otras potencias europeas, que temían las consecuencias de un cambio tan drástico en el equilibrio de poder. La muerte de Carlos II en 1700 sin un heredero claro desencadenó la Guerra de Sucesión Española. Este conflicto, que duró 13 años, involucró a la mayoría de las principales potencias europeas. Por un lado estaban Francia y sus aliados, apoyando el reclamo del nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou. Del otro lado estaba la Gran Alianza, liderada por Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico y la República Holandesa, que se oponían al control borbónico de España y su imperio. La guerra se libró por toda Europa, desde los campos de batalla de Flandes hasta la península italiana. Fue un conflicto complejo y brutal, marcado por asedios, batallas navales y maniobras dinásticas. Para España, la guerra también se convirtió en una guerra civil, con diferentes regiones alineándose con los pretendientes al trono, ya fueran Habsburgo o Borbón. Cataluña, tradicionalmente recelosa de la influencia francesa, se puso del lado de los Habsburgo, con la esperanza de preservar su autonomía dentro de un imperio Habsburgo más amplio. Cataluña, con su lengua, cultura e instituciones propias, había disfrutado durante mucho tiempo de cierto grado de autonomía dentro de la corona española. La decisión de la región de apoyar el reclamo de los Habsburgo en la Guerra de Sucesión Española estuvo motivada en parte por el deseo de preservar estos derechos y libertades tradicionales. Los catalanes temían que una victoria borbónica condujera a una mayor centralización y a la erosión de su autonomía. Sin embargo, el Tratado de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española en 1713, frustró las esperanzas de Cataluña. El tratado, negociado entre las principales potencias europeas, ignoró en gran medida los sacrificios y aspiraciones del pueblo catalán. Reconoció a Felipe de Anjou como el rey Felipe V de España, entregando efectivamente el trono español a los Borbones. Cataluña, a pesar de su feroz resistencia contra las fuerzas borbónicas, quedó a merced de las consecuencias de este acuerdo diplomático. El Tratado de Utrecht, reconfigurando el mapa de Europa y el destino de Cataluña. El Tratado de Utrecht, firmado en 1713, tuvo consecuencias de gran alcance para el futuro de Europa. Puso fin a la Guerra de Sucesión Española y marcó el comienzo de un nuevo equilibrio de poder en el continente.
Si bien el tratado evitó una hegemonía francesa al confirmar a Felipe V como rey de España, también debilitó significativamente al Imperio español y marcó el comienzo de su declive como potencia europea importante. Además, el tratado condujo a una redistribución de territorios y España cedió posesiones a los vencedores, incluidos Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña. Sin embargo, el tratado no trajo la paz a todos los rincones del antiguo Imperio español. Cataluña, que había luchado ferozmente por la causa de los Habsburgo, quedó aislada y vulnerable. El tratado no abordó el deseo de autonomía de los catalanes y los dejó a merced del vengativo Felipe V. La caída de Barcelona. El 11 de septiembre de 1714, tras un prolongado asedio de las fuerzas borbónicas, marcó el fin de la resistencia catalana y marcó el comienzo de una nueva era de gobierno centralizado bajo los Borbones. Los decretos de nueva planta. Centralización y transformación de España. Tras la victoria borbónica en la Guerra de Sucesión Española, el rey Felipe V emprendió una serie de reformas destinadas a centralizar el poder y crear un Estado español más unificado. En el centro de este proyecto estaban los decretos de nueva planta, promulgados entre 1707 y 1716. Estos decretos abolieron los derechos históricos e instituciones de la Corona de Aragón, que incluía Cataluña, Valencia, Aragón y Mallorca, e impusieron un sistema administrativo y legal de estilo castellano en toda España. Los decretos de nueva planta tuvieron un profundo impacto en Cataluña. Abolieron las instituciones catalanas como la Generalitat, que era el gobierno tradicional de Cataluña, y las Cortes, el Parlamento catalán, y las reemplazaron por otras castellanas. Estos decretos también impusieron la ley y el idioma castellano en los tribunales y la administración, marginando el idioma y la cultura catalanes. Esta centralización del poder en manos de la monarquía y la imposición de las normas castellanas en toda España marcaron un punto de inflexión significativo en la historia del país. Idioma e identidad, desmintiendo mitos sobre la lengua catalana. Contrariamente a la creencia popular, los decretos de nueva planta no prohibieron explícitamente el uso de la lengua catalana. Sin embargo, los decretos establecieron el castellano como lengua del gobierno, el derecho y la educación, relegando efectivamente al catalán al ámbito privado. Este cambio tuvo un impacto significativo en el estatus y el uso del catalán a lo largo del tiempo, contribuyendo a su declive en contextos oficiales. A pesar de los desafíos que planteó la imposición del castellano, la lengua y la cultura catalanas demostraron una notable resistencia. El catalán continuó hablándose en los hogares y comunidades y siguió siendo una parte vital de la identidad cultural de la región. Si bien el siglo XVIII fue testigo de una disminución en el uso del catalán en entornos oficiales, nunca desapareció por completo, al igual que el idioma balear y el valenciano, preparando así el escenario para un renacimiento cultural en los siglos venideros. La edificación del Estado español de entonces ha dado lugar al reconocimiento actual de que España es un crisol de culturas enriquecedor. Rafael Casanova, una figura destacada en la defensa de Barcelona en 1714, se ha convertido en un símbolo de la resistencia catalana contra el dominio borbónico. Como conseller en cap o jefe de gobierno de Barcelona durante el asedio, Casanova jugó un papel clave en la organización de las defensas de la ciudad. Sin embargo, su imagen histórica a menudo ha sido romantizada y mitificada. Es crucial separar los hechos históricos de las interpretaciones posteriores del papel de Casanova. Si bien demostró valentía y determinación en la defensa de Barcelona, en última instancia fue un pragmático que buscó una rendición negociada para evitar que la ciudad sufriera más destrucción. Después de la guerra, Casanova fue capturado y encarcelado, y luego recibió un indulto y ejerció la abogacía hasta su muerte. Su historia, aunque significativa, debe entenderse dentro del contexto más amplio de la época, evitando interpretaciones anacrónicas que proyectan sentimientos nacionalistas modernos en el pasado. La caída de Barcelona en 1714 y la posterior imposición del dominio borbónico tuvieron un profundo impacto en Cataluña. La pérdida de la autonomía, la abolición de sus instituciones y la marginación de su lengua dejaron una profunda cicatriz en la psique de la región. Sin embargo,
Este trauma histórico también sirvió como catalizador para el desarrollo de una identidad catalana distintiva y un renacimiento cultural en los siglos siguientes. El recuerdo de 1714 se convirtió en un punto de encuentro para los catalanes que buscaban preservar su lengua, cultura e identidad dentro de un Estado español centralizado. El siglo XIX fue testigo de un resurgimiento del interés por la lengua y la literatura catalanas, conocido como la Renaixença o Renacimiento, que buscaba revivir y modernizar la cultura catalana. Este renacimiento cultural, arraigado en la memoria histórica de 1714, sentó las bases para movimientos posteriores por la autonomía y el reconocimiento. La conmemoración del 11 de septiembre de 1714 tiene un profundo significado para los catalanes en la actualidad. Es un día de recuerdo por la pérdida de la autonomía, los sacrificios realizados en defensa de Barcelona y la resistencia de la cultura e identidad catalanas frente a la adversidad. La Diada Nacional de Cataluña, como se la conoce, es un día para la reflexión, para honrar el pasado y para reafirmar el compromiso con el futuro. La conmemoración de hechos históricos es siempre una tarea compleja y polifacética. Es fundamental abordar dichas conmemoraciones con rigor histórico y sensibilidad, evitando las trampas de la mitificación y el anacronismo. La Diada es una oportunidad para entablar una discusión matizada e informada sobre el pasado, reconociendo tanto los triunfos como las tragedias que han dado forma a la identidad catalana. El País Vasco, que a diferencia de Cataluña, apoyó a Felipe V, obtuvo privilegios que siguen vigentes a día de hoy. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 1714 siguen resonando en la Cataluña actual. La caída de Barcelona marcó un punto de inflexión en la historia de la región, que condujo a la pérdida de su autonomía y a la imposición de un Estado español centralizado. Sin embargo, este acontecimiento histórico también sirvió como catalizador para el desarrollo de una identidad catalana distintiva y un renacimiento cultural que sigue configurando el panorama cultural y político de la región. La conmemoración del 11 de septiembre es un testimonio del perdurable legado de 1714. Es un día para que los catalanes reflexionen sobre su historia, honren los sacrificios de sus antepasados y reafirmen su compromiso con su lengua, cultura e identidad. La Diada Nacional de Cataluña es un recordatorio de que el pasado no es simplemente un eco lejano, que los intereses del poder y las cortes no son siempre los del pueblo, que se ve arrastrado. Los hechos históricos deben ser analizados desde múltiples perspectivas para configurar correctamente nuestra comprensión del presente sin confrontaciones innecesarias, desde el respeto por la verdad histórica tal y como se ha producido y nuestras aspiraciones para el futuro como pueblos de España que han aprendido a la convivencia más allá de las estructuras de poder y sus intereses.